Hemos recibido al ingeniero Martín Vizcarra, quien fuera presidente de la República por sucesión constitucional después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Él era vicepresidente desde marzo del año 18 hasta noviembre del año 20. Entre otras cosas, ese lapso significa en el comienzo de la pandemia. Lo hemos invitado porque el miércoles próximo, es decir, dentro de 5 días, tendrá que asistir a una audiencia en la que se va a leer la decisión de la Corte que lo ha venido juzgando por cohecho pasivo propio, es decir, por recepción de coimas, en relación en particular a 2 casos que se le atribuyen, llevados a cabo mientras era gobernador regional de Moquegua, que es su región natal, uno que tiene que ver con un proyecto de irrigación, Lomas de Hilo, y otra con un hospital. Son 2 empresas de construcción diferentes y hay de por medio también una empresa supervisora que era presidida por un colega ministro de él en el gabinete, el señor José Manuel Hernández. Señor Vizcarra, muy buenas noches, gracias por estar en RPP. Buenas noches, don Fernando, y muchas gracias por la invitación. Después de todo lo que ha visto usted sobre el comportamiento de los fiscales y los jueces y los casos que han habido, ¿por qué cree usted que no va a ser condenado el próximo miércoles? Mire, como lo dije esta mañana ante el colegiado, son 3 jueces, 2 hombres, 1 mujer. Son 5 años en este proceso. Esta investigación comenzó en octubre del año 2020 y está próxima a terminar. La próxima semana termina, ¿no? Y realmente al inicio el ataque mediático ha sido tan fuerte en estos años que todos pensaban que yo era culpable, ¿no? O sea, la gran mayoría, porque era todos los días o todas las semanas titulares, reportajes, ¿no? Entonces, yo he entrado ya al juicio hace 1 año, yo me sentía en desventaja, ¿no?, con mi abogado. Yo sentía que la cancha estaba inclinada en contra, ¿no? O sea, que había una idea, un concepto bueno, de que... pero usted sabe que más allá de su caso, estamos todos impactados por los casos de corrupción que ha habido. El caso Odebrecht y el Club de la Construcción, etcétera. Entonces, cuando se nos dice que hay colaboradores eficaces, que hay tales y cuales indicios, que usted ha ido solo a la sede de una empresa constructora que había ganado una licitación en Moquegua, a uno se le paran los pelos de punta y escucha. Entonces no hay por qué sorprenderse de que haya muchas personas que pensaban que usted había incurrido en los delitos que se le reprochan. Al final, una cosa es la verdad y otra cosa es lo que se aparenta, ¿no? Entonces, la verdad es una sola, ¿no? Y yo no he cometido ningún acto delictivo, y eso se lo digo con absoluta seguridad. Y eso es lo que se ha demostrado en este año de juicio oral. Por eso le digo que cuando comenzó el juicio oral, yo veía que había un sentimiento, un sentir de la gente y de los propios autoridades de justicia de que esto era un caso fácil, que era corrupción clara. Pero en este año se ha ido demostrando uno a uno que todas las pruebas eran castillos de arena. Por ejemplo, la avioneta que trajo en Moquegua a funcionarios bolivianos fue un servicio que prestó una empresa con la que usted licitaba como gobernador regional. Sí, y eso lo hemos dicho y está aceptado, y eso está en documentos oficiales del gobierno regional, ¿no? Eso está absolutamente transparente, ¿no? Nosotros, cuando hemos realizado la gestión regional, recuerde usted, yo he venido varias veces aquí a su programa, hemos sido la región más próspera del 2011 al 2014, primer lugar en educación, ¿no?, en las competencias. Hemos tenido, ahora Moquegua es primer lugar en competitividad a nivel nacional. Entonces, y es en función del trabajo conjunto de las instituciones públicas con las empresas privadas de la zona. Yo en alguna oportunidad pedí un apoyo a Sauder Perú para el proyecto educativo regional de 108 millones de soles. Y nadie va a pensar de que estoy pidiendo una coima de 108 millones cuando Sauder apoye y logramos ser primeros en educación. Cuando a la empresa Obrainsa, con Astaldi, se le pide el apoyo como responsabilidad social para que trasladen desde Lima hasta el puerto de Hilo
a funcionarios del gobierno de Bolivia, el ministro de Economía, la ministra de Planificación, era para que vean las condiciones del puerto de Hilo. De esa fecha en adelante se ha triplicado el uso del puerto. O sea, obviamente ha tenido resultados y ha sido transparente. Pero ¿no? reconocerá usted que estar pidiendo favores de ese tipo a una empresa que licita con el gobierno regional No, lleva a tener ciertas dudas, ¿no? Cuando ya tenía la buena proconsentida y era una empresa que había ganado un proyecto en el gobierno regional de Moquegua, y proyecto que fue licitado y el proceso fue directamente por UNOPS, una agencia internacional que con total independencia recibe las propuestas y elige la mejor postor, ¿no? Entonces, eso de ahí están los correos institucionales, la comunicación es absolutamente transparente. ¿Y qué ha contestado usted a los jueces que saben que hay algunos testimonios aportados por dirigentes de las dos empresas que licitan como Moquegua y además de esos, su ex colega ministro y amigo, el señor José Manuel Hernández? Miren, aquí el tema está absolutamente claro, porque si bien las empresas han tratado de mostrar que hay un movimiento de dinero dentro de la empresa, una salida de fondos, lo que no está demostrado en absoluto es que haya llegado esos fondos hacia mi persona. O sea, no hay absolutamente ni un testigo, aparte del colaborador eficaz, o sea, ni la secretaria, ni el chofer. Eler Tejeda. ¿Ah? ¿No? Eler Tejeda. Tejeda. Sí. No hay nadie, ¿no? Ni las empresas, como cuando uno ingresa a RPP, una empresa tiene cámaras, no han registrado el ingreso, la salida con un sobre Manila, no hay una foto, no hay un depósito en cuenta, no hay un desbalance patrimonial, no hay absolutamente nada que justifique. Ahora yo le digo, porque después de ver tanto, dice, oye, ¿y entonces por qué hay esta acusación? Porque recuerde que estas obras son del 2013-2014, cuando yo estuve ya en los 2 últimos años en el gobierno regional de Moquegua. Y ahí han habido investigaciones fiscales el 2014, el 2015, el 2016. Estos mismos funcionarios, estos mismos ejecutivos han dado declaraciones diciendo que todo estaba bien en Moquegua. ¿Dónde comienza el problema? Cuando yo en el año 2016 soy ministro de Transportes del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y ahí, yo siendo ministro de Transportes, denuncio al Club de la Construcción. Yo soy el que denuncio. Usted puede verificar, no hay nadie, no hay ninguna otra persona. El ministro de Transportes, Martín Vizcarra, denuncia que existe un Club de la Construcción que 10 años antes del gobierno de PPK, es decir, el gobierno de Ollantumala y el gobierno de Alan García, se habían arreglado todos los proyectos del Ministerio de Transportes aumentándoles un 8% del presupuesto. Eso genera una investigación del Ministerio Público, la denuncia que hice yo, y determina, después de un tiempo, de que las 2 empresas que me acusan, ICSA, la que hizo el hospital de Moquegua, y Obrainsa, sí, el de Lomas de Hilo, que entre las 2 empresas han intervenido en 112 licitaciones bamba, truchas, alteradas, sobrevaluadas, y que en esas 112 licitaciones han generado un perjuicio al Estado, un sobrecosto al Estado de 1.318 millones de soles. Son empresas que ganaban licitaciones bamba pagando coimas. Pagando coimas seguramente. ¿Y por qué en el caso suyo no habrían pagado si era su modus operandi? Porque ellos trabajaban en el Ministerio de Transportes con el Comité Especial, con ingenieros del Ministerio de Transportes, con funcionarios del sector público. En Moquegua, para evitar eso, se encargó a una agencia internacional. 1. 2. A ellos... UNOPS. De Naciones Unidas. Otro tema. Ellos no han subido el precio respecto a su oferta, como estilaban hacer siempre en el Ministerio de Transporte, que sobre el 100% subían el 8%. Ellos presentaron su oferta no al gobierno regional, no al proyecto Pastorande para el proyecto Lomas de Hilo, le presentaron a UNOPS. Y UNOPS les pidió una reconciliación y que bajen, y los 2 bajaron el presupuesto. Entonces, muy por el contrario de su práctica habitual en el Ministerio de Transporte, de subir 8% del presupuesto, aquí tuvieron que bajar el presupuesto. Y aquí estuvo a cargo directamente UNOPS. UNOPS fue el que determinó quién ganaba. ¿Y por qué si la empresa
fue contratada de manera lícita por el gobierno regional que usted presidía, tiene altos funcionarios que sostienen que sí han pagado coimas y la justicia en realidad está procesándole por la eventual recepción de 2.3 millones de soles, ¿no? Y por eso pide una pena de 15 años. Pero por eso, don Fernando, o sea, le estoy explicando de que estas dos empresas, ICSA y Obrainsa, durante los 10 años anteriores a las que yo fui ministro de Transportes, se han adjudicado de manera ilícita 1.318 millones de soles. Y ellos han aceptado que han cometido dos delitos. Ellos han cometido el delito de lavado de activos y de organización criminal. O sea, Elar Tejeda y Fernando Castillo, los dueños de Obrainsa y de ICSA, ellos son delincuentes confesos. Han dicho, sí, yo he cometido estos delitos. Sí, yo he participado en 112 licitaciones. Sí, yo he recibido 1.318 millones de soles más. O sea, ellos han aceptado eso, pero han canjeado eso por esta acusación a mi persona. ¿Usted sabía que estas empresas que obtuvieron la licitación en Moquegua se comportaban de la manera como usted dice? No, por supuesto que no. ¿Cómo usted, que es un ingeniero, constructor, porque podía no saber? Recuerde que estas obras eran del año 2013 y fueron en Moquegua y fue a través de UNOPS que se hizo el proceso para la selección de los postores ganadores. Cuando después de 3 años yo vengo a la ciudad de Lima, yo toda mi vida profesional, familiar, la he hecho en Moquegua. Cuando vengo y participo por invitación de Pablo Kuczynski en la campaña y gano las elecciones con él como vicepresidente, es ahí que cuando, por la experiencia de ingeniero civil que tenía de varias décadas como ingeniero, es que Pedro Pablo me ofrece la cartera de Ministerio de Transportes. Yo la acepto y obviamente comienzo a revisar. Entonces comienzo a revisar la adjudicación de los proyectos y comencé a ver esa irregularidad. Cuando yo asumo el ministerio me doy cuenta que todos los proyectos se ganaban al 108% del presupuesto base que establecía el Ministerio de Transportes. Yo decía, esto es absolutamente, por decirlo menos, extraño. Y cuando entramos a profundizar, nos dimos cuenta que eran un grupo de empresas las que habían ya acordado con los funcionarios del Ministerio de Transportes adjudicarse todas las obras al 108%. Pero usted puede revisar, y cualquiera puede revisar, desde que yo soy ministro de Transportes, ninguna obra se adjudicó a más del 100%. Ninguna. Y el promedio de adjudicación durante mi tiempo de ministro de Transporte fue 94%. Es que decir, sí se puede trabajar bien, sí se puede ser honesto. Ha citado, sí, quisiéramos creerlo, sí. Usted ha citado el rol de UNOPS, una agencia de Naciones Unidas que suele servir para eso, ¿no? Para verificar que las licitaciones se hagan de una manera honesta. Pero usted sabe que desde el año 20 sus responsables acá han recordado que ellos no atribuyen las licitaciones y tampoco verifican la buena implementación de los contratos. Eso está firmado por ellos claramente. Pero, o sea, el hecho de que se haya contratado a UNOPS para que supervisen el procedimiento no es una prueba de que las empresas le explico bien. Por eso es que todo eso se ha ido viendo en el juicio, ¿no? Por eso yo comprendo que haya estas imprecisiones. Nosotros le encargamos a UNOPS que estos dos proyectos tan importantes, Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua, necesitamos hacerlos y escojan la mejor empresa o consorcio. Ellos escogen, hacen un proceso de selección, UNOPS elabora las bases, UNOPS invita a todos los postores, integra las bases, responde consultas y finalmente ellos elaboran y calculan un costo de mercado del proyecto y en función de eso adjudican la obra al mejor. ¿Adjudica UNOPS? Adjudica, claro que sí. Negado por sus responsables. No, el que adjudica oficialmente es el gobernador. No. Y eso está claramente. Hay incluso UNOPS publica en el SEACE al ganador. UNOPS comunica al consorcio. En este caso, UNOPS manda una carta a Obrainsa
y le dice, señores de Obrainsa, ustedes han ganado el contrato del proyecto Lomas de Hilo, acérquense al proyecto especial regional Pasto Grande para firmar el contrato. Eso ha quedado claramente establecido a lo largo del juicio. Es decir, UNOPS adjudica la obra y sobre eso nadie ha observado, nadie objeta el proceso de la licitación que ha hecho a cargo de UNOPS. Pero yo tengo acá un comunicado de UNOPS del año 20, que usted debe recordarlo, todavía era presidente, aclara que la licitación que se le encargó se realizó con principios de transparencia, mejor valor por dinero, Totalmente integridad, correcto. imparcialidad y competencia efectiva. Pero precisa que ella, la UNOPS, no adjudica un contrato, ni es responsable de su implementación. No, es que es la etapa, el contrato no lo suscribe UNOPS. No, usted lo suscribe. Lo suscribe, y no, tampoco lo suscribo yo. El gobierno regional. No. En el caso de Pasto Grande lo suscribe el gerente general, ¿no? El proyecto Pasto Grande, Lomas de Hilo, es una unidad ejecutora y con autonomía económica, financiera, administrativa. El gerente general suscribe el contrato. Y en el caso del hospital, quien tiene las competencias es el gerente regional de administración. Son ellos los que suscriben. Entonces, lo que dice UNOPS ahí es que ellos no firman el contrato para hacer la obra, pero te dicen con quién tienes que firmar el contrato. Bueno, pero usted es libre, ¿no? No. Usted es libre, nadie le va a imponer. No es así. Pero en todo caso, nos está diciendo que en este momento no tenía la menor sospecha de que era una empresa que podía incurrir en prácticas corruptas, es decir, pagando coimas, pese a que usted ha dicho que lo han hecho en decenas de otros casos. Pero han hecho en el Ministerio de Transportes aquí en Lima y nadie lo había denunciado. Por eso cuando yo soy... Pero se sabía lo que había. ¿Ha habido alguna denuncia en radioprogramas, por ejemplo? No, es que no se denuncia todo. Digo, no era un tema de periodistas, era un tema de los ingenieros consultores como usted. No. Pero si el año 2016, en agosto, es decir, al mes de asumir el cargo de ministro de Transportes, yo voy a un programa de Christian Hudwalker y ahí yo denuncio. Y ahí digo, he encontrado una irregularidad sumamente grave donde hay una concertación de las empresas de construcción para ponerse de acuerdo y ganar todas las obras al 108%. Nadie lo había dicho antes. Muy bien. Permítanos ir a una pausa, señor Vizcarra. Con todo gusto. Después de la cual yo quisiera que nos diga algo sobre una de las razones por la que fue sometido a duda su palabra, que es lo que se descubrió con motivo de la vacuna o del proceso experimental con la Cayetano Heredia para generar una vacuna china acá, porque usted ha reconocido que sobre ese punto no dijo la verdad, ocultó y benefició a sus parientes para algo que quiso ocultar. Nos explicará qué cosa pasó y cuál es la mirada que tiene ahora de ese comportamiento. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos nuestra conversación con el expresidente de la República, Martín Vizcarra, a pocos días, el miércoles próximo, de que se le dicte sentencia sobre 2 casos en donde se le reprocha corrupción mientras era... Estamos conversando con el expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien comenzó diciéndonos que el juicio que se viene llevando a cabo por 2 casos que la Fiscalía presume que son casos de cohecho pasivo propio, es decir, recepción de coimas, está siendo juzgado en el marco de un clima de desconfianza a él y a la clase política en general. Y yo le he preguntado si ese clima de desconfianza en su palabra no se vio alimentado también por el descubrimiento que se hizo de lo que era su comportamiento durante el experimento que se hizo con la Universidad Cayetano Heredia para poder producir una vacuna china en el Perú. ¿Qué sucedió y qué es lo que hizo usted y qué piensa ahora de su comportamiento? Como usted lo ha dicho, en el mes de octubre del año 2020 se hizo una prueba experimental de la vacuna de Sinopharm aquí en el Perú. Básicamente, Sinopharm, que es un laboratorio privado, hizo con la Universidad Peruana Cayetano Heredia y con la Universidad San Marcos, ¿no? Entonces, lo que se quería era ver si realmente la vacuna
era útil para prevenir el COVID-19, ¿no? Entonces, era la fase 3 de la vacuna. O sea, no era vacuna, era ensayo experimental. Y ahí se planteó para hacer la prueba en 12.000 ciudadanos, en 12.000. Y se pidió, obviamente, voluntarios. Al comienzo hubo mucho entusiasmo, pero luego el entusiasmo decayó. De tal forma que no se llegaron a cubrir los 12.000. Tanto más que se usaba placebo, es decir, la mitad de lo que uno recibía era algo... Así es. Y uno no sabía eso, ¿no? Entonces, yo cuando voy a ver, a supervisar el trabajo a la Universidad Cayetano Heredia, ahí es que quien me explica todo el procedimiento fue el doctor Málaga, que era el jefe del proyecto por parte de la universidad, ¿no? Y ahí cuando yo veo que estaban inoculando esta fase experimental, yo le digo, doctor, yo no podría ser parte de este proceso. Por supuesto, me dice, al contrario, sería muy bueno. Ya le digo, sería muy bueno si es que lo hubiera difundido, claro, para darle justamente publicidad al experimento. Eso que yo le digo está difundido, porque está con las cámaras de TV Perú en directo. Cuando yo le digo, ¿yo podría hacer? Sí, me dice, o sea, perfecto. Entonces le digo, coordinemos para ver cuál es la forma. Eso de ahí que esa conversación que yo tengo con el doctor Málaga en la Universidad Cayetano Heredia, eso es público, porque está transmitido en directo por las cámaras de TV Perú. Entonces, finalmente, en la siguiente visita que hago a San Marcos, el doctor Málaga me dice, presidente, ¿y se anima o no se anima para participar en este examen experimental? Listo, perfecto. Y es ahí de que yo recibo este experimento, ¿no? Entonces, son dos el experimento es cierto, pero era casi una vacuna, estaba en la fase terminal, y la prueba que estuvo lista muy pronto, ¿no? A los 2 meses, sí. A los 2 meses. O sea, casi una vacuna puede ser hasta ahorita, hasta ahora mismo. Se sigue cuestionando las vacunas del COVID, hasta ahorita mismo, porque se hicieron tan rápido que muchos creen que tiene secuelas. Bueno, entonces, pero por eso le digo, o sea, si ya la vacuna aprobada ahorita tiene ciertos riesgos porque hay secuelas, una casi vacuna no es lo mismo que una vacuna. Pero igual, entonces yo le dije en ese momento y expliqué a las autoridades de que lo quería hacer público y ellos me recomendaron que esto lo haga público cuando termine el experimento. Me dijo, cuando termine, presentamos las pruebas, presentamos los resultados y ahí decimos que incluso el presidente Vizcarra... Pero no lo hizo solamente usted, sino que metió a parientes, ¿no? No, lo que pasa es que quería el mismo doctor Mala, cuando me inocula a mí con esta fase experimental, me dice de que ya no había voluntarios. O sea, ya no había voluntarios. Y entonces le habían recomendado a él por soldados, pedir a las Fuerzas Armadas que vean soldados, pero eso iba a alterar la muestra, porque la muestra tenía que ser un reflejo más o menos de la sociedad. Y que le faltaba, por ejemplo, adultos mayores, que los adultos mayores tenían resistencia en hacer la muestra porque es experimental. Y yo le digo, mi hermano es adulto mayor y es hipertenso y puede ver, perfecto, califique, quiero verlo. O sea, fue en ese tipo de conversación. Mi esposa, lo que somos una pareja que estamos juntos 38 años de la vida, y obviamente si yo hago algo lo hago con mi esposa, ¿no? Entonces, no necesariamente, porque si hay algún riesgo, el riesgo puede correr usted, pero no se lo correr a ella. Ahora, pero en todo caso está explicando eso como si no tuviera nada que reprocharse. No, lo que yo dije, y lo he dicho varias veces, porque estamos hablando de algo del 2020, algo hace más de 5 años. O sea, este tema tiene tanto tiempo como el juicio que está por concluir, ¿no? Y yo no lo dije públicamente porque ocurrió en el intermedio algo que no lo esperaba realmente. Mi vacancia presidencial. O sea, esto fue en octubre, la prueba terminó a mediados de noviembre y el 9 de noviembre yo soy vacado de una manera absolutamente sorpresiva, ¿no? Porque yo había hablado con los líderes de los partidos políticos y me dijeron que de ninguna manera iban a votar a favor de la vacancia, por la estabilidad del país, todo. Y cuando yo acordé, un lunes, cambiaron toda la decisión y votaron. Entonces, eso ya me dejó sin la posibilidad de hacer una conferencia y hablar. Pero cuando me preguntaron, yo inmediatamente acepté. Yo nunca lo he negado. Otro punto que ha destacado la Fiscalía, y han escuchado a los jueces con mucho interés, es una visita que hizo usted solo a una empresa, a una de las 2 empresas con las que licitó el gobierno regional de Moquegua, en su sede
de San Isidro. ¿Por qué se le ocurrió visitar, siendo usted gobernador regional, a la empresa sin testigos? No. Ha sido ya cuando la obra fue adjudicada, ya cuando estaban ejecutando el proyecto. Y eso fue porque obviamente ese proyecto, el proyecto Lomas de Hilo, es sumamente importante para la región Moquegua. ¿En qué situación se halla? ¿En qué situación? No, ya estaba, ahora tuvo problemas, pero ahora ya sí, están cultivándose los terrenos en las Lomas de Hilo. Ya, ahora sí. Ha demorado mucho más tiempo. 10 años, ¿no? Desde que dejó Sí, usted. porque después que yo lo dejé a un 85% de avance, ¿no? Quise dejarlo al 100%, pero finalmente en un año fue difícil hacer el 100% del proyecto. Entonces, ¿por qué es que fue usted a visitar? Para ver, porque yo tenía el interés y la voluntad de que el proyecto se termine antes que termine mi gestión el año 2014. Y estaba viendo con el ingeniero Bairo, el jefe de proyecto, que acelere el cronograma para que pueda terminarse, porque según el cronograma iba a terminar en Pero enero, reconoce febrero. que fue una decisión un poco inadecuada. No es, Usted ha podido recibirlo en su oficina. no es así. Nosotros, cuando uno es ejecutivo, yo he venido a Lima y he estado en Chacarillas, en la oficina de Sauder Perú, para ver los términos del apoyo de Sauder para el proyecto educativo regional de Moquegua, ¿no? Entonces, Bueno, yo sí he tenido reuniones en las oficinas en Moquegua, he tenido reuniones en las oficinas acá. Retengo que usted cree Totalmente. que es inocente y que los jueces lo van a reconocer tal. Si no es el caso, usted va a asistir en la audiencia el próximo miércoles. La lectura de audiencia no exige, no es obligatoria la presencia del investigado o acusado. No es obligatorio. O sea, yo podría estar en mi casa o podría estar en Moquegua escuchando la lectura de sentencia. Pero yo me he comprometido en este juicio a asistir a todas las citaciones, a todas. Y el día miércoles 26... asilo político. ¿Ah? En ningún caso pediría En asilo. ninguna. Por ejemplo, un periodista hoy de Willax, que me tiene mucho cariño, todas las noches Willax habla de mí, ¿no? O sea, sueñan conmigo en Willax, me dijo que había visto mi carro en inmediaciones de la Embajada de México. Ni sé dónde queda la Embajada de México. Y es imposible. Yo he dicho desde un principio, no me voy a asilar. He dicho siempre, no voy a fugar, siempre voy a dar la cara a la justicia. Y aquí estoy, o está hoy día. Y la próxima semana, el miércoles 26, a las 9 de la mañana, yo estaré en el Poder Judicial, como siempre lo he hecho. ¿Y sabe qué? A mí me han pedido 3 veces prisión preventiva, porque la fiscalía decía, es que si no le dan, Vizcarra se fuga. Acá está Vizcarra. Desde el principio del juicio hasta ahora. Bueno, 5 años. hemos escuchado a otros políticos decir lo mismo que tú y obrar cuando llega el momento de una manera diferente. No quiero decir que así va a ser usted, pero comprenda usted que la opinión pública tiene razones para poner en duda las palabras de los políticos. Lo único que yo le solicito, don Fernando, es que cuando me vea la próxima vez, el próximo miércoles 26, en el juzgado, parado escuchando mi sentencia frente al colegiado, diga de que sí cumplí mi palabra y que no soy de los políticos que se corren a su responsabilidad. Voy a mirar la audiencia el próximo miércoles, está programado. Muchísimas gracias por su presencia, que tenga buenas noches, señor Martín Vizcarra, expresidente de la República y exgobernador regional.